en materia económica en el Congreso de la Nación del presidente Milei. María Castiglioni es licenciada en Economía y directora de CIT Asesores Económicos. María, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los principales puntos o anuncios que realizó el gobierno en materia económica en el discurso en el Congreso, María Castiglioni? Bueno, efectivamente, como bien decís, creo que gran parte del discurso estuvo orientado a la economía, que es la principal, obviamente, preocupación de los argentinos, además de plantear otros temas como las reformas judiciales o otros mercados, y arrancó obviamente por un diagnóstico y comparar la herencia con lo que hay hoy, y en las propuestas justamente se concentró en varios puntos. El primero es trabajar en lo que se llama la reconstrucción, o sea, seguir avanzando para que la Argentina pueda lograr que la inflación siga bajando y haya crecimiento, que este año todos proyectamos que va a crecer la economía, pero que eso se pueda sostener en el tiempo, cosa que desde 2011 que no se está logrando, ¿no? Entonces ahí planteo que van a haber muchas propuestas, más allá del acuerdo con el fondo, que si querés pues charlamos, pero una cosa muy interesante es que ahí ligó con algo que hace mucho que no se hablaba, que es el Pacto de Mayo, hablando de que quieren mandar un proyecto de ley para que el déficit fiscal sea como eliminado, que sea obligatorio que todos los niveles de gobierno tengan equilibrio fiscal y que además esto se logre bajando el gasto público, lo que hizo un poco el gobierno nacional el año pasado, que sobre todo fue un ajuste del gasto público, recordando la meta del Pacto de Mayo, que era llegar a que el gasto consolidado, nación, provincias y municipios, llegue a 25 puntos del PBI, que era lo que era el promedio histórico, pero Argentina había llegado a 40 puntos del PBI. Esa es la única manera de poder bajar efectivamente los impuestos en forma sustentable, porque si no, se baja rápido los impuestos, pero el gasto no baja, termina habiendo déficit y eso hay que financiarlo con deuda o con emisión monetaria. Entonces también habló ahí de la motosierra, planteó también temas que hace muchos años que se vienen planteando, como la reforma laboral y la reforma previsional, y empezar a hacer una reforma tributaria que simplifique y reduzca la cantidad de impuestos, pero que también le dé más responsabilidad a las provincias para recaudar, ¿no? Porque hoy con la coparticipación hay algunas provincias que no tienen incentivo, directamente tienen un altísimo ingreso, la mayoría por la vía de la coparticipación que recauda el gobierno nacional y no hace esfuerzo por ser eficiente en el gasto y a veces también incurren en impuestos locales muy distorsivos, ¿no? Y después habló también de seguir con la libertad de comercio, empezar a seguir abriendo la economía, criticó a lo que es la protección industrial, y habló también de temas relacionados con la economía, como seguir haciendo reformas estructurales para mejorar lo que se llama la competitividad, y habló también de la justicia, reforma migratoria y otros temas. Y finalmente, en el acuerdo con el fondo, que es lo que se habla más habitualmente, porque es algo de corto plazo, ya planteó que la idea, o profundizó algo que ya se venía hablando, que es que básicamente el objetivo del acuerdo con el fondo es que los recursos que hayan, que van a haber fondos, no sabemos todavía el monto, sean básicamente para que el Tesoro, con eso que reciba, cancele deuda que tiene contra el Banco Central, que el Banco Central en el activo tiene un montón de letras colocadas por el Banco Central, muchas que no cotizan en el mercado, que se llaman letras intransferibles, que en el pasado, sobre todo entre 2010 y 2015, el gobierno kirchnerista le ha ido colocando a cambio de cancelar deuda. Se usó las reservas para cancelar deuda, pero en realidad seguía emitiendo y pidiendo porque tenía déficit, o sea, no tenía recursos para cancelar esa deuda y lo hacía vaciando al Banco Central, y eso hace que esté tan debilitado, y de un tema que se habla mucho, ¿no? Del bajo nivel de reservas que tiene el Banco Central, y eso hace que un país como Argentina, donde tiene tanta historia de uso del Banco Central para financiar el Tesoro, miramos tanto el tipo de cambio, bueno, es un riesgo tener, digamos, un bajo nivel de deuda, de activos, o sea, de reservas, respecto de los pesos que hay en la economía. Más allá de que el gobierno actual no está usando, no está emitiendo o pidiéndole pesos al Banco Central para financiar el gasto, y tampoco
de hecho, ha logrado resolver lo que eran los pesos viejos, que eran lo que se llamaba pases pasivos o después LELIC, que eran pesos viejos emitidos para financiar el gobierno, que después se absorbían, ¿no?, con estas letras para evitar en ese momento más inflación, pero que generaba expectativas de inflación futura. Así que bueno, básicamente explicó eso. No se termina de saber exactamente el contenido, pero está claro que el ancla va a seguir siendo el equilibrio fiscal. Bien. Que se llegó desde el primer mes de gobierno, y esto es algo que obviamente para cualquier acreedor, en particular el Fondo Monetario, es mucho más de lo que esperaba, porque siempre la clave de todas las reformas son que los deudores puedan devolver algún día la deuda, ¿no? Y Argentina en particular, que además de pedirle al fondo, que es el auxilio cuando uno tiene falta de acceso a los mercados, pueda volver naturalmente a los mercados a financiarse como hacen todos nuestros vecinos, a tasas bajas, tienen riesgo país de 200 puntos básicos o menos. María, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustina? Bien, te hago dos consultas. Por un lado, sobre esto que estás mencionando, ¿no? El acuerdo con el fondo, las reservas, etcétera. Javier Milei, cuando hablaba sobre esto, lo que planteaba es que este acuerdo lo que le va a permitir a la Argentina es un esquema cambiario más libre y eficiente. ¿Qué quiere decir Javier Milei cuando menciona eso? ¿Cuál sería el esquema más conveniente hoy para la Argentina en este sentido, ¿no? Hablando de esquema cambiario. Mira, hay mucho debate sobre este punto. Hay que imaginarse, y la verdad que es difícil imaginarse que en el cortísimo plazo cambie demasiado el esquema cambiario, por lo menos antes de las elecciones. Puede ser que esté discutido como un cronograma, o por lo menos eso creemos nosotros más probable, ¿no? Como un cronograma para irlo liberando más hacia fin de año, en la medida que el Banco Central se capitaliza y se sigue bajando la inflación. Y sí, un esquema más libre claramente es ideal. Por ahí puede ser un esquema con flotación entre bandas, como ocurrió, por ejemplo, en algún momento con el acuerdo con el fondo y en Argentina, para evitar demasiada volatilidad, ¿no? Pero en definitiva que el tipo de cambio vaya pudiendo moverse, porque en definitiva un tipo de cambio totalmente rígido también implicaría tener muchas más reservas que capitalizar el Banco Central para poder intervenir eventualmente si hay, digamos, mucha demanda y entonces el dólar sube, o por el contrario se aprecia demasiado, habría que comprar reservas. Claro. Entonces es difícil imaginar, pero bueno, todavía yo creo que eso es adivinar. Todos los esquemas cambiarios tienen sus pros y sus contras. Un esquema más rígido tiene menos volatilidad, y en Argentina, como te decía, en el corto plazo es relevante para la fijación de precios, porque todos miramos el tipo de cambio, porque hace años que Argentina ha perdido la moneda local como referencia de valor y de unidad de medida, entonces eso tarda en recuperarse. Entonces eso te ayuda. Ahora la contra es que es muy rígido, y cuando hay cambios muy fuertes en el escenario internacional, por ejemplo, bueno, el país está muy acotado en una reacción porque no cambia el tipo de cambio. Nuestros vecinos han logrado tener tipo de cambio mucho más flexibles, pero bueno, fueron procesos cuando uno ve la historia. Incluso yo te digo nuestros vecinos porque son países más comparables, no te hablo de países desarrollados, pero han tenido procesos cuando tenían antiinflación con esquemas tal vez más rígidos. Después han ido muchos a este que te decía, de algún esquema de tipo de cambio un poco más flexible con bandas, por ejemplo, y después han llegado a liberar más todavía el tipo de cambio, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando ya se consolida la demanda de la moneda, la gente cree que efectivamente el gobierno no va a usar al Banco Central para financiarse, entonces ya empieza a no tener el dólar como única referencia para precios, porque de hecho en Argentina es una economía todavía muy cerrada, y un montón de precios de la economía no tienen que ver con el tipo de cambio. Y el objetivo es poder lograr algo que, por ejemplo, tiene Chile, que sí es muy abierto, y cuando uno mira la historia de los últimos años, la volatilidad del tipo de cambio es infinitamente mayor a la de sus precios y tiene una inflación muy baja, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el ideal, pues te permite justamente, como te decía, se deprecia, no sé, el real muy fuerte y nuestro peso queda rígido, y eso es un problema en el corto plazo. Bueno, capaz que o baja el precio de la soja o sube demasiado. Bueno,
todo eso sería lo ideal. Pero yo te diría que eso es más para el mediano plazo y no para el corto plazo, ¿no? Y ya que mencionaba justamente soja, bueno, todas cosas que podemos llegar a comercializar. Javier Milei habló sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos. En tu experiencia, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir? Porque hay un funcionario clave, recién nos lo contaba Mariana Yalo también, de Donald Trump, que es Mauricio Claver Carone, el hombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la región, que dice que no se van a firmar más tratados de libre comercio, pero desde el gobierno plantean que se está trabajando en eso. ¿Vos qué crees que puede llegar a ocurrir? Bueno, capaz que acá hay un tema semántico, no necesariamente es un acuerdo de libre comercio, pero si bien hacer un acuerdo más profundo, puede ser de cooperación financiera económica, o incluso también Trump habló del tema de los aranceles, de que sea recíproco. Entonces acá se puede haber un proceso de reducción mutua de aranceles que de la práctica te permite también, y acuerdos preferenciales que también te permiten ganar acceso a algunos mercados que Argentina todavía no puede acceder en Estados Unidos. Pero yo creo que con Estados Unidos, más allá del intercambio, creo que es muy relevante el tema de las inversiones, ¿no? De que Argentina reciba inversiones aquí, que hayan algunos acuerdos preferenciales también para insumos. Yo creo que estos acuerdos en cualquier caso no son inmediatos, entonces me parece que es más un gesto inicial y es mucho más lo que Argentina pueda traer también de inversiones, terminando de resolver muchos de los problemas que todavía tiene. Digamos, recordemos que le damos una situación muy crítica, pero sobre todo también una historia de cambios de reglas de juego permanentes. Cuando el presidente habla de que se logró estabilizar sin cambiar contratos, esto no es un tema menor. Argentina habitualmente llegaba a unas situaciones de crisis y rompía todos los contratos de la economía, y eso muchas veces festejado en el Congreso, sobre todo lo que fue el default y en las fines del 2001, pero eso genera un daño muy grande en reputación, en calificación como deudor y luego en acceso a poder tener crédito barato, inversiones, y tiene un daño permanente, y creo que eso es algo positivo, pero obviamente es más lento o más arduo resolver los problemas sin romper todos los contratos, sin incautar depósitos, digamos. Y todo eso creo que a la larga va a terminar, si Argentina muestra que hay un compromiso en sostener estas reglas en el tiempo, más allá de estos 4 años, va a generar un salto importante en cuanto a la atracción, ¿no?, de inversiones, y eso en definitiva es lo más relevante. María, gracias por estos minutos. Te mandamos un beso. No, de nada. María Igualmente. Castiglioni, licenciada en Economía, analizando todos los anuncios, todo lo que dejó la presentación de Javier Milei ante el Congreso de la Nación, un Congreso a un 50%.